Hola, buenos días amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. Todos llevamos demonios adentro. A veces los vislumbramos fugazmente, a veces los presenciamos en un caos frontal completo, pero en su mayor parte ignoramos y enterramos su existencia, ya sea por miedo, culpa o vergüenza pura. Sin embargo, descubrir y poseer nuestros demonios es una parte vital de nuestro viaje espiritual. Debajo de la máscara social que usamos todos los días, tenemos un lado oculto de la sombra, una parte impulsiva, herida, triste o aislada que generalmente tratamos de ignorar. La sombra puede ser una fuente de riqueza emocional y vitalidad, y reconocer que puede ser un camino hacia la curación y una vida auténtica. ¿Por qué centrarse solo en la luz es una forma de escapismo? Durante la mayor parte de mi vida crecí firmemente creyendo que lo único digno de guiarme era la luz y el amor, ya sea a través del entorno familiar en el que me crié o los mitos culturales a los que me crié aferrado. Una vez creí que todo lo que realmente necesitabas hacer en la vida para ser feliz era concentrarte en todo lo bello, positivo y espiritualmente justo. Estoy seguro de que te criaste creyendo una historia similar también. Es una especie de receta para el bienestar. Pero hace unos años, después de luchar contra los problemas de salud mental en curso, me di cuenta de algo impactante. Estaba equivocado. No solo equivocado, sino completamente fuera de lugar. Centrarse solo en amor y luz no curará sus heridas en un nivel profundo. De hecho, he aprendido a través de mucho trabajo interno pesado que no solo se está enfocando únicamente en la santidad, en la vida a un lado de la ecuación, sino que en realidad es una forma de evitar espiritualmente tus problemas más profundos y oscuros que, te lo aseguro, casi definitivamente existen. Es muy fácil y cómodo enfocarse solo en el lado luminoso de la vida. Muchas personas en el mundo de hoy siguen este camino, y si bien puede proporcionar algún apoyo emocional temporal, no llega a las profundidades de tu ser, no te transforma en un nivel central, en cambio, te deja colgando superficialmente en tópicos cálidos y difusos que suenan bien, pero no representan ningún cambio real. Sin embargo, lo que toca las profundidades de tu ser es explorar tu sombra. ¿Qué es la sombra humana? En resumen, la sombra humana es nuestro lado oscuro, nuestro yo perdido y olvidado desposeído. Tu sombra es el lugar dentro de ti que contiene todos tus secretos, sentimientos reprimidos, impulsos primitivos y partes consideradas inaceptables, vergonzosas, pecaminosas o incluso malvadas. Este lugar oscuro que acecha dentro de tu mente inconsciente también contiene elementos suprimidos y emociones rechazadas, como la ira, los celos, el odio, la codicia, el engaño y el egoísmo. Entonces, ¿dónde se originó la idea del trabajo en las sombras? El concepto fue originalmente acuñado y explorado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung. En las propias palabras de Jung, todos llevan una sombra, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más oscura y densa es. Cuando la sombra humana es rechazada, tiende a socavar y sabotear nuestras vidas. Las adicciones, baja autoestima, enfermedades mentales, enfermedades crónicas y varias neurosis se atribuyen al ser de las sombras. Cuando nuestras sombras son reprimidas en el inconsciente el tiempo suficiente, incluso pueden superar nuestras vidas y causar psicosis o formas extremas de comportamiento como engañar a la pareja o dañar físicamente a los demás. Los intoxicantes como el alcohol y las drogas también tienden a desatar la sombra. Afortunadamente, hay una manera de explorar la sombra y evitar que devore nuestra existencia, y esto se llama trabajo de las sombras.
¿Qué es el trabajo sombra? El trabajo en las sombras es el proceso de explorar tu oscuridad interior, o yo en las sombras. Como se mencionó anteriormente, tu ser de las sombras es parte de tu mente inconsciente y contiene todo lo que te da vergüenza de pensar y sentir, así como cada impulso, idea reprimida, deseo, miedo y perversión que por una razón u otra has bloqueado lejos, consciente o inconscientemente. A menudo, esto se hace como una forma de mantenerse manso, agradable y civilizado a los ojos de los demás. El trabajo en las sombras es el intento de descubrir todo lo que hemos escondido y cada parte de nosotros que ha sido repudiada y rechazada dentro de nuestros seres de las sombras. ¿Por qué? Porque sin revelarnos a nosotros mismos lo que hemos escondido, seguimos cargados de problemas como la ira, la culpa, la vergüenza, el asco, el dolor, etc. A lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo en las sombras ha desempeñado un papel poderoso, pero misterioso y oculto, al ayudarnos a descubrir qué nos está causando enfermedades mentales, enfermedades físicas e incluso la locura que resulta en crímenes de todo tipo. Tradicionalmente, el trabajo de las sombras cayó en el reino de los chamanes o la gente de medicina, así como de los sacerdotes y sacerdotisas de los periodos arcaicos de la historia. En estos días cae más comúnmente en los ámbitos de la psicoterapia, con psicólogos, psiquiatras, guías espirituales y terapeutas. Todos tenemos un yo sombra. Sí, todos tenemos un ser de las sombras. Por más incómodo que pueda parecer, hay un lado oscuro dentro de cada ser humano. ¿Por qué es este el caso? La razón por la cual todos los seres humanos tienen una sombra se debe a la forma en que fuimos criados como seres humanos, a menudo referidos como nuestro condicionamiento. Pero soy una buena persona, no tengo el lado de la sombra, podrías estar pensando. Bueno, la realidad es que sí, podrías ser una buena persona. De hecho, podrías ser la persona más generosa, amorosa y desinteresada del mundo entero. Puede alimentar a los hambrientos, salvar a los cachorros y donar la mitad de su salario a los pobres. Pero eso no te excluye de tener una sombra. No hay excepciones aquí. La naturaleza del ser humano es poseer tanto un lado claro como un oscuro, y tenemos que aceptar esa dualidad. A veces, cuando las personas escuchan que tienen un lado de las sombras o cuando se señala, hay mucha negación. Nos han enseñado a percibirnos de una manera muy bidimensional y limitada. Nos han enseñado que solo los criminales, asesinos y ladrones tienen un lado de las sombras. Este pensamiento en blanco y negro es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Si la idea de tener un lado de las sombras te perturba, tómate un momento para considerar si has desarrollado un yo idealizado. Los signos de un yo idealizado incluyen actitudes tales como: no soy como esas personas, estoy mejor, nunca me he extraviado, Dios está orgulloso de mí, los delincuentes y los malhechores no son humanos, todo el mundo ve lo bueno que soy, aún así tengo que recordarles, soy un modelo a seguir, debería ser validado y aplaudido por mis buenas obras, no tengo malos pensamientos, entonces, ¿por qué los demás? Tales percepciones sobre uno mismo son poco realistas, poco saludables y en gran medida delirantes. La única forma de encontrar la paz interior, la felicidad, el amor auténtico, la realización personal y la iluminación es explorar nuestras sombras. ¿Cómo se forma nuestro lado de las sombras? Tu lado de las sombras se forma en la infancia y es un producto del desarrollo natural del ego, un producto de condicionamiento o socialización. La socialización es el proceso de aprender a comportarse de una manera que sea aceptable para la sociedad. Cuando nacemos, todos estamos llenos de potencial,
con la capacidad de sobrevivir y desarrollarse de diversas maneras. A medida que pasa el tiempo, aprendemos más y más para convertirnos en un cierto tipo de persona. Lentamente, debido a nuestras circunstancias y preferencias, comenzamos a adoptar ciertos rasgos de carácter y rechazamos otros. Por ejemplo, si nacemos en una familia que muestra poca calidez interpersonal, desarrollaremos rasgos de personalidad que nos harán autosuficientes y quizás distantes u orientados a la mente. Si nacemos en una familia que recompensa el cumplimiento y rechaza la rebelión, aprenderemos que ser sumiso funciona, y así adoptaremos eso como parte de la estructura de nuestro ego. Como escriben los autores y terapeutas junguianos Steve Price y David Hines, pero a medida que desarrollamos nuestra personalidad del ego, también hacemos otra cosa al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado con todas esas partes de nuestro potencial original que no desarrollamos? No dejarán de existir, seguirán allí, como potenciales o parcialmente desarrollados, luego rechazados, atributos de personalidad, y vivirán en el inconsciente como una alternativa al ego despierto. Entonces, por el acto mismo de crear una personalidad del ego específicamente delineada, también hemos creado su opuesto en el inconsciente. Esta es la sombra. Todos tienen una. Como podemos ver, desarrollar el ser de las sombras es una parte natural del desarrollo, pero también formó un alter ego debido al condicionamiento social, es decir, sus padres, familiares, maestros, amigos y la sociedad en general contribuyeron a su sombra. ¿Cómo? Bueno, aquí está la cosa. La sociedad educada opera bajo ciertas reglas. En otras palabras, ciertos comportamientos y características son aprobados, mientras que otros son rechazados. Tome la ira, por ejemplo. La ira es una emoción que comúnmente se castiga mientras creces. Hacer berrinches, maldecir y destruir cosas estaba mal visto por nuestros padres y maestros. Por lo tanto, muchos de nosotros aprendimos que expresar enojo no era correcto, en lugar de que se nos enseñaran formas saludables de expresar nuestro enojo. A veces se nos castigaba físicamente, con golpes o castigo, y, a menudo, emocionalmente, retirada de amor y afecto. Hay innumerables comportamientos, emociones y creencias que son rechazados en la sociedad y, por lo tanto, somos rechazados por nosotros mismos. Para encajar, ser aceptado, aprobado y amado, aprendimos a actuar de cierta manera. Adoptamos un papel que garantizaría nuestra supervivencia mental, emocional y física, pero al mismo tiempo usar una máscara tiene consecuencias. ¿Qué pasó con todas las partes auténticas, salvajes, socialmente tabúes o desafiantes de nosotros mismos? Estaban atrapadas en la sombra. ¿Qué pasa a medida que crecemos? A través del tiempo aprendemos a disfrutar y despreciar nuestros egos socialmente aprobados porque, por un lado, nos hacen sentir bien y amables, pero por otro lado se sienten falsos e inhibidos. Cada uno de nosotros es como Dorian Gray. Buscamos presentar una cara bella e inocente al mundo, un comportamiento amable y cortés, una imagen juvenil e inteligente, y así, sin saberlo, pero inevitablemente, eliminamos esas cualidades que no se ajustan a la imagen, que no mejoran nuestra autoestima y nos hacen sentir orgullosos, sino que nos avergüenzan y nos hacen sentir pequeños. Nos adentramos en la oscura caverna del inconsciente, esos sentimientos que nos incomodan, odio, rabia, celos, codicia, competencia, lujuria, vergüenza y aquellos comportamientos que la cultura considera erróneos, adicción, pereza, agresión, dependencia, por lo tanto creando lo que podía llamarse contenido oculto. Al igual que la pintura de Dorian, estas cualidades finalmente cobran vida propia, formando un gemelo invisible que vive justo detrás de nuestra vida, o justo al lado. Pero aunque el ser de las sombras puede ser retratado como nuestro gemelo malvado, no está completamente lleno de cosas malas. En realidad, hay oro en la sombra.
¿Qué es la sombra dorada? Jung afirma una vez que la sombra es 90% de oro puro. Lo que esto significa es que hay muchos hermosos regalos que nos ofrece nuestro lado de las sombras si nos tomamos el tiempo de mirar. Por ejemplo, gran parte de nuestro potencial creativo está sumergido en nuestra oscuridad porque nos enseñaron cuanto poco para rechazarlo. No todo dentro de nuestra sombra es pesimismo. De hecho, la sombra contiene algunos de nuestros dones y talentos más poderosos, como nuestras actitudes artísticas, sexuales, competitivas, innovadoras e incluso intuitivas. La sombra dorada también nos presenta la oportunidad de un tremendo crecimiento psicológico y espiritual. Al hacer el trabajo en la sombra, aprendemos que cada emoción y herida que poseemos tiene un don que compartir con nosotros. Incluso las partes más desagradables, feas o vergonzosas de nosotros mismos proporcionan un camino de regreso a la unidad. Tal es el poder de la sombra. Es a la vez un viaje aterrador, pero en última instancia es un camino hacia la iluminación. Cada camino espiritual necesita trabajo en las sombras para evitar que ocurran los problemas que exploraremos a continuación. ¿Qué sucede cuando rechazas tu sombra? Cuando se descuida el trabajo de la sombra, el alma se siente seca, quebradiza, como un recipiente vacío. Rechazar, reprimir, negar su sombra, ya sea consciente o inconscientemente, es algo peligroso. Lo que pasa con el ser de las sombras es que busca ser conocido, se anhela de entenderse, explorado e integrado. Anhela ser tenido en cuenta. Mientras más tiempo permanezca la sombra enterrada y encerrada en su celda de la cárcel en lo más profundo del inconsciente, más oportunidades encontrará para hacerte consciente de su existencia. Tanto la religión como la espiritualidad moderna tienden a enfocarse en los aspectos de amor y luz, del crecimiento espiritual en su propio destino. Este énfasis excesivo en los elementos esponjosos, trascendentales y para sentirse bien de la progresión espiritual resulta en superficialidad y fobia a lo que sea demasiado real, terrenal u oscuro. Eludir espiritualmente la oscuridad interna de uno resulta en una gran variedad de problemas serios. Algunos de los problemas de las sombras más comunes y recurrentes que aparecen en la comunidad espiritual religiosa incluyen la pedofilia entre los sacerdotes, la manipulación financiera de los seguidores entre los gurús y, por supuesto, la megalomanía, el narcisismo y los complejos de Dios entre los maestros espirituales. Otros problemas que surgen cuando rechazamos nuestro lado sombra pueden incluir hipocresía, creer y apoyar una cosa pero hacer la otra, mentiras y autoengaño, tanto hacia uno mismo como hacia otros, estallidos incontrolables de ira, manipulación emocional y mental de los demás, codicia y adicciones, fobias y compulsiones obsesivas, ansiedad intensa, enfermedad psicosomática crónica, depresión que puede convertirse en tendencias suicidas, perversión sexual, ego narcisistamente inflado, relaciones caóticas con otros, autodesprecio, ensimismamiento, autosabotaje y muchos otros. Esta no es una lista exhaustiva y es probable que haya muchos otros problemas por ahí. Como aprenderemos a continuación, una de las mejores formas en que rechazamos nuestras sombras es a través de la proyección psicológica. La sombra y la proyección, una mezcla peligrosa. Una de las formas más grandes de rechazo de las sombras es algo llamado proyección. Proyección es un término que se refiere a ver cosas en otros que están realmente dentro de nosotros mismos. Cuando combinamos la proyección y el yo de las sombras juntos, tenemos una mezcla peligrosa. ¿Por qué? Porque como el psicoterapeuta Robert A. Johnson escribe, por lo general, buscamos castigar lo que nos recuerda más incómodos acerca de nuestra parte con la que no hemos llegado a un acuerdo, y a menudo vemos estas cualidades repudiadas en el mundo que nos rodea. Hay muchas maneras diferentes
de castigar a quienes son espejos de nuestras cualidades de sombra. Podemos criticar, rechazar, odiar, deshumanizar o incluso en casos extremos, física o psicológicamente, tratar de destruirlos. Ninguno de nosotros somos inocentes en esta área. Tenemos todas las partes proyectadas de nuestro ser rechazando en los demás. De hecho, la proyección de sombras es una causa importante de disfunción y ruptura de la relación. Si buscamos traer paz, amor y significado a nuestras vidas, debemos reclamar absolutamente estas proyecciones. A través del trabajo en la sombra podemos explorar exactamente lo que hemos repudiado. Posee tu sombra y serás dueño de tu vida. Si está buscando una curación seria, auténtica y duradera en su vida, el trabajo en las sombras es la manera perfecta de experimentar una profunda transformación interna. Recuerde que lo que internaliza casi siempre se externaliza de una forma u otra. Posee tu sombra y serás dueño de tu vida. El secreto está fuera. Todos nosotros, sin excepciones, tenemos cualidades que no dejaremos que nadie vea, incluidos nosotros mismos, nuestra sombra. Si nos enfrentamos a nuestro lado oscuro, nuestra vida puede ser energizada. Si no, hay que pagar el diablo. Este es uno de los proyectos más urgentes de la vida. Si no cambiamos, no crecemos. Si no crecemos, realmente no estamos viviendo. El crecimiento exige una rendición temporal de seguridad. ¿Quién no ha sentido en un momento u otro una amargura, ira, egoísmo, envidia y orgullo, con lo que no podía saber qué hacer o cómo soportar, surgir en él sin su consentimiento, arrojando una negrura sobre todos sus pensamientos? Es extremadamente bueno y beneficioso para nosotros descubrir este fuego oscuro y desordenado de nuestra alma, porque cuando se conoce y se trata correctamente, se puede hacer la base del cielo como del infierno. Enfrentar a una persona con su propia sombra es mostrarle su propia luz. Carl Jung. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos, amigos.